súper bien y como habíamos dicho, estas dos clases, esta y la de la semana que viene, vamos a hacer una síntesis de lo que va a entrar en la prueba de historia, que es el miércoles 7 de octubre, o sea, de esta semana que viene a la siguiente, ¿ya? Entonces vamos a hacer una síntesis, vamos a dividir la materia en dos partes, ¿ya? La primera tiene que ver con el modelo neoliberal, y la segunda, que la vamos a hacer la próxima clase, va a ser sobre la recuperación de la democracia en Chile, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la primera parte hoy día, que es una síntesis entonces, y vamos a empezar a compartir pantalla, chiquillos. Ya. Entonces, esta es la primera parte y que tiene que ver con la economía neoliberal en Chile, ¿ya? Entonces, caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del Estado, la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la apertura comercial, la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la empresa privada, el cambio en las relaciones y derechos laborales y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo. Ya. Lo primero es recordar los planteamientos del neoliberalismo en general, ¿ya? Tal como lo dice, toma las bases del liberalismo económico, en que el rol del Estado dentro de la economía va disminuyendo, ¿ya? El Estado tiene menor intervención en la economía. Por lo tanto, se habla de una mayor liberalización de la economía en general, con una menor intervención estatal, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se plantea esto? Dice, bajo el supuesto de que al garantizarse la libertad de mercado, esta generaría el bienestar de la población. O sea, que si la economía funciona sin la intervención del Estado, por sí sola iría funcionando y a su vez generando bienestar en la población, ¿ya? A esto entonces fue el neoliberalismo y, como ya lo dijimos, plantea la reducción del rol del Estado en la economía y en la seguridad social. El Estado no va a preocuparse de la seguridad social de las personas, ya, sino que eso lo va a dejar, como vamos a ver nosotros en el caso de Chile, en algunos casos en empresas privadas. ¿Ya? La privatización de empresas estatales, es decir, empresas que eran del Estado, ahora pasan a ser empresas de privados. El Estado vende estas empresas a privados. La flexibilización y liberación del mercado laboral, ¿ya? Entonces, que se establece una nueva relación entre los trabajadores y los empleadores. ¿Ya? ¿Cuándo se hizo esto? Recuerden que primero asume en Chile la Junta Militar de Gobierno, después del golpe de Estado del 11 de septiembre, asume la Junta Militar, y desde el año 74 empiezan a aplicar una serie de medidas destinadas a superar la crisis económica que experimentaba el país. Un dato, recuerden que en un momento dado la inflación en Chile llega a un 600%, lo que es altísimo y que afecta a toda la economía, a las empresas, a las personas comunes y corrientes, etcétera. Recordando que la inflación es el alza sostenida de los precios en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, en Chile se implementa un modelo económico neoliberal, ¿ya? Y que empieza en Chile a aplicarse 74, 75, de ahí en adelante, y que en los años 80 muchos países lo empiezan a adoptar, ¿ya? Y ahí se van a destacar Estados Unidos con Ronald Reagan y Inglaterra con la primer ministro en esa época, Margaret Thatcher, ¿ya? Entonces, estos países van a ir implementando, igual que Chile, un modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque el modelo económico que tenían antes, llamado de estado de bienestar, ¿ya? Y que en Chile se llamaba el modelo EASY, entra en crisis, ¿ya? Porque no logra cumplir los objetivos que se plantea, ¿ya? Entonces,
Dice, a partir del año 75, la implementación de este nuevo modelo fue asumida y dirigida por un grupo de economistas formados en la Universidad Católica en Chile y después en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, ¿ya? Donde ellos conocen estos postulados y los traen acá a Chile. Y estos economistas fueron reconocidos o llamados los Chicago Boys por haber estudiado en la Universidad de Chicago en Estados Unidos. ¿Ya? Ellos redactan un documento que es la base de este neoliberalismo en Chile que se llama El Ladrillo, ¿ya? Después lo vamos a ver ahí, que lo vimos en la clase y ya. Ahora, ¿qué es lo que plantea este neoliberalismo? En el caso de Chile se propuso un cambio en el rol del Estado dentro de la economía, ¿ya? Dice, se propuso un cambio en el rol asumido por el Estado, cuya función debía limitarse a regular la actividad de los privados, ¿ya? Dejando atrás el carácter Estado empresario, Estado proteccionista, Estado benefactor, que lo había caracterizado en las décadas anteriores. O sea, el Estado reduce, ya su nuevo rol se reduce a controlar, a limitar la actividad de los privados, ¿ya? Entonces, el sector público pasó así a ser un Estado subsidiario, utilizando sus recursos para promover la participación de privados en distintas áreas, como la salud, la educación o la previsión, ¿ya? Por eso se habla de Estado subsidiario, porque este Estado subsidia a estos empresarios privados y los hace participar en áreas como la salud, acuérdense, ahí están las ISAPRES, la educación, en que se crean colegios particulares subvencionados, y en la previsión que se crean las AFPs, ¿ya? Siempre hay una institución estatal. En el caso de la salud está FONASA, ¿ya? Y en el caso de la previsión no existe una previsión, una institución de previsión que sea del Estado. Y es lo que, por ejemplo, se ha pedido últimamente, ¿ya? Entonces, y en educación está la educación que ya deja de ser pertenecer o ser controlada por el Estado para ser controlada por los municipios. La educación municipalizada, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero con lo que pasó en el trabajo. En el trabajo se reformó todo lo que eran las leyes laborales. Recuerden que hablamos de una época en que no hay Congreso, no hay partidos políticos, no hay oposición. Por lo tanto, los cambios se hacían, se decidían y se hacían. ¿Me entienden? No había alguien que se opusiera y dijera, no, esto no es adecuado, o no, esto nos va a perjudicar a los trabajadores, etcétera. ¿Ya? No había oposición. Entonces dice, flexibilizando leyes laborales en lo referente a los derechos de negociación colectiva, huelga, procedimientos para indemnización, despido, además de establecer afiliación voluntaria a los sindicatos, ¿ya? Lo que disminuyó la capacidad de presión de los trabajadores frente al empleador, ¿ya? Entonces, aquí había una legislación laboral que protegía los derechos de los trabajadores en el sentido de que si había una huelga o una negociación colectiva, el trabajador no perdía su trabajo de manera inmediata, estaba prohibido en este caso, ¿ya? Y además que la indemnización, por ejemplo, si un trabajador llevaba, vamos a suponer, 20 años trabajando en un lugar, se le indemnizaba cuando se retiraba con un sueldo mensual por eso, un sueldo mes por año, ¿ya? O sea, 20 sueldos por si trabajó 20 años, ¿ya? Ese era un tipo de indemnización. Y eso se va a ir limitando y en la actualidad si una persona se retira o obtiene a lo más 11 años. No, si trabajó 20 años, 30 años en un lugar, obtiene solamente una indemnización de 11 años, que es lo que estableció la ley en esa época, y se mantiene todavía, ¿ya? Entonces, antes era, la gente llegaba a un trabajo y normalmente se afiliaba al tiro al sindicato, ¿ya? Ahora no, ahora se declaró voluntario, y eso fue visto como una disminución de la capacidad de negociación que tendrían los trabajadores frente al empleador. O sea, no podían, si se unían todos podían presionar más, si eran unos pocos solamente disminuía esa forma de negociar, ¿ya? Dice, el Estado solo se limitó a la regulación de un salario mínimo, ya que todavía se mantiene en la actualidad.
La previsión social. Aquí tenemos que a partir, bueno, en 1980 empieza toda esta situación y a partir del año 81 ya empiezan a funcionar las llamadas administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Entonces, aquí, ¿en qué consiste esto? Dice, se transforma el sistema de pensiones, argumentando el otorgar mayor eficiencia al sistema, cuya principal característica fue la capitalización individual de las cotizaciones obligatorias. ¿Ya? A cada trabajador se le descuenta un porcentaje de su sueldo, de su ingreso, y este porcentaje va de manera obligatoria a una cuenta individual, ¿ya? Por eso habla de capitalización individual. Las cotizaciones son lo que se le descuenta todos los meses, ¿ya? Y esta plata que se va juntando todos los meses va a ser administrada por estas instituciones privadas que son las AFP o las administradoras de fondos de pensiones, ¿ya? Entonces aquí, y cada trabajador podía afiliarse a las distintas AFP que existieran en el momento que empieza a trabajar, pero eso es obligatorio. Los descuentos, cuando la persona empieza a trabajar, descuentos que son obligatorios así como inmediatos son lo que va a la AFP y lo que va a salud, ¿ya? Y en salud puede ser a una ISAPRE o al FONASA, que normalmente uno parte siendo de FONASA, ¿ya? Entonces tenemos trabajo y tenemos la previsión social. En educación, lo que decíamos antes, en que el Estado va a traspasar la educación que estaba a manos del Ministerio de Educación, ¿ya? Los niveles de básica o primaria y secundaria o municipal, o de enseñanza media a las municipalidades, ¿ya? Se crean las corporaciones de educación y de salud. Y ¿por qué? Dice, señalando que con dicho proceso la administración local buscaría soluciones más directas a los problemas y se mejoraría la eficiencia del gasto en educación, ¿ya? Eso pasó entonces en la educación básica y media, que pasaron lo que eran los colegios públicos, los liceos fiscales, los liceos del Estado, pasaron a ser municipales. Y en la educación superior, o sea, en esa época las universidades fundamentalmente también fueron, digamos, reformadas. Las universidades que eran del Estado, en este caso la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que tenían sede en Santiago y en las distintas regiones del país, fueron despojadas de sus sedes. O sea, se les quitaron las sedes que tenían en las regiones y estas sedes dieron origen a otras universidades, ¿ya? Que no tenían relación entre sí. Ejemplo, en el norte va a surgir, por ejemplo, entre lo que era la sede de la Universidad de Chile y la sede de la Universidad Técnica del Estado, va a surgir la Universidad de Tarapacá, ¿ya? Para que me entiendan la idea. Ahora, la Universidad Técnica del Estado es hoy día la USACH, ¿ya? Que son universidades, en este caso, del Estado. Y acá pasan a ser, el Estado deja de administrarla y pasan a formar lo que se llama el Consejo de Rectores, ¿ya? ¿Y qué recursos le entrega el Estado? El Estado le va a entregar lo que se llama el aporte fiscal directo a todas estas universidades que eran llamadas tradicionales, ¿ya? Y ahí se incluye la Universidad Católica, que la Universidad Católica es una universidad de origen privado, no es del Estado, ¿ya? Recuerden que surgió de la Iglesia Católica, ¿ya? No es del Estado. Entonces, pero es una universidad tradicional porque existe hace más de 100 años. Entonces, es considerada una universidad tradicional. Resumen, educación básica, media, pasan a ser municipales, el Estado deja de administrarla solamente a nivel municipal, y la educación superior también, ¿ya? Se les quitan las sedes y van surgiendo otras universidades en las distintas regiones, ¿ya? Y surgen las universidades privadas, que hoy día todavía algunas se mantienen, ¿ya? Y las universidades tradicionales van a tener que competir al mismo, digamos, nivel con las universidades tradicionales que surgen en esta época. De ahí en adelante empiezan a surgir. La primera que se crea es la llamada la Universidad Gabriela Mistral, ¿ya? Hay varias que surgieron y que después desaparecieron, pero hay otras que sí se mantienen, digamos, en la actualidad. La Universidad Central, por ejemplo, Andrés Bello, ¿ya? Que van surgiendo, que son privadas.
Ahora, en salud, lo que habíamos dicho antes, ¿ya? El Ministerio de Salud entonces redefine su función y se crea el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es, digamos, estatal, y los centros de atención primaria también se municipalizaron, ¿ya? Igual que la educación, también pasaron a ser municipales. Entonces ahí las corporaciones de salud, de educación y salud, administraban la educación y la salud en cada uno de los municipios, ¿ya? Y se crea un sistema de salud privado, que son las instituciones de salud previsional, las ISAPRES, ¿ya? Entonces ahí la persona podía elegir o entre FONASA o una ISAPRE, que atienden la salud, ¿ya? Entonces, en cuanto a eso. Ahora, todo esto implicó que el Estado disminuyó el gasto que tenía, dejando de administrar varias cosas. Entonces dice, la nueva política económica requería de una reducción del gasto público, o sea, el gasto del Estado, especialmente en el área social, vivienda, salud, previsión, educación, y en obras públicas. Hubo también un recorte en la cantidad de empleados fiscales y en los salarios que estos recibían, ¿ya? Estas medidas fueron acompañadas por una política de privatizaciones, por lo que muchas de las empresas que hasta entonces eran controladas por el Estado pasaron a manos de particulares o privados. O sea, el Estado era una política que aplicó fundamentada en mejorar la situación económica del país. No sé, redujo los gastos que tenía, ¿ya? Entonces se redujeron, como ya dijimos, en los sectores del área social, en obras públicas, se disminuyó la cantidad de empleados públicos, se les bajaron los salarios, ¿ya? Y además las empresas que el Estado administraba y tenía pasaron a ser privatizadas, ¿ya? Y más adelante vamos a recordar cuáles fueron algunas de estas empresas. Y otro aspecto es que la economía chilena se abrió a las economías mundiales, ¿ya? Dice, se incentivó la inversión privada y extranjera a través de la eliminación de trabas y controles que dificultaban el comercio exterior, es decir, a través de todo lo que es los impuestos, las tasas que se cobran, atrajeron a inversionistas extranjeros para que invirtieran en la economía chilena, ¿ya? Y también se estimuló las áreas o la producción no tradicional. ¿Qué cosa era no tradicional para la economía chilena en esa época? Por ejemplo, todo lo que es los rubros forestal, pesquero, frutícola. ¿Por qué se considera no tradicional? Porque solamente digamos, el cobre ocupaba el primer lugar en todo lo que era las exportaciones, ¿ya? Sigue siendo bien importante, pero en esa época empezó todo lo que es el desarrollo de áreas como la parte forestal, sobre todo la celulosa, la madera, la pesquera, ¿ya? Y todo el tipo de variedades de frutas que Chile ha ido cambiando según los hábitos de consumo también a donde se venden estas frutas. No solamente son las manzanas, sino que, por ejemplo, los berries, que son muy apreciados en algunos lugares, ¿ya? Entonces dice, esto último favoreció la diversificación de las exportaciones, lo que tuvo resultados exitosos en una primera etapa de recuperación nacional, como le llamaron ahí. Diversificación significa que las exportaciones son diversas, no se concentran en ya la idea era no seguir siendo un país monoexportador de cobre, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos algunas de las, digamos, un resumen de este modelo neoliberal que surge de la base del liberalismo, como les dije, económico, y que este liberalismo económico, el principal teórico fue Adam Smith, no fue el único, pero fue el principal teórico, que publica un libro que se llama La riqueza de las naciones en el siglo XVIII, ¿ya? Y de ahí se toman la base del modelo neoliberal. ¿Y por qué neoliberal? Porque se adapta a la nueva realidad. La realidad del siglo XX no era la misma, obviamente, del siglo XVIII, ¿ya? Ahora, ¿qué personaje es destacado aquí? Son dos personajes, en este caso, Milton Friedman, ya que aparece ahí, en la parte superior, la foto que está en la parte superior,
y Friedrich von Hayek, ¿ya? Que son los principales ideólogos de este neoliberalismo, ¿ya? Y como les dije antes, en que se aplicó en Chile, traído por los Chicago Boys, y que también se aplica en los Estados Unidos bajo el gobierno de Ronald Reagan y en Inglaterra de Margaret Thatcher. Ya, aquí están algunos de los Chicago Boys, ¿ya? Que son economistas: Sergio de la Cuadra, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Álvaro Bardón, ¿ya? Que son el grupo, entonces, como dijimos, que habían estudiado en la Universidad Católica y que después parten a estudiar posgrados a la Universidad de Chicago, ¿ya? Y que ellos traen esta economía o escuela, este modelo económico para aplicarlo en Chile. Cuando asume la Junta Militar de Gobierno, el área económico quedó en manos de la Armada, la Marina. La Marina se hace cargo de esto y ellos atraen todos estos civiles, estos economistas, los atraen para, digamos, en cierta manera, crear o refundar lo que sería la economía chilena del siglo XX y XXI, ¿ya? Y acá está lo que les dije yo, todo lo que, digamos, la base de todas estas ideas neoliberales en Chile están en este documento que se llamó, o lo llamaron, el ladrillo, ¿ya? Entonces, son las bases de la política económica del gobierno militar chileno. Ya. ¿Qué pasa acá? Dice el neoliberalismo en Chile, dice una economía abierta, competitiva, ¿ya? Que se tiene que insertar en la economía mundial, ¿ya? Que se formó o se creó bajo el alero de los Chicago Boys, ¿ya? Que Milton Friedman fue uno de los principales teóricos de este neoliberalismo y que nosotros en este momento, si ustedes me dicen, ya no estamos en una dictadura, un gobierno militar, eso es verdad, no estamos en dictadura militar, pero los gobiernos que asumieron, los gobiernos durante la democracia, siguieron manteniendo la base neoliberal de este sistema. Se fueron haciendo algunos cambios, pero la base sigue siendo la misma, ¿ya? Ahora, esta economía que se abre, Chile se abre a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, ¿ya? Están los tratados de libre comercio, por ejemplo, que Chile firma con distintos países, con la economía, por ejemplo, con China, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, ¿ya? Y dice, Chile se incorporará a grandes bloques económicos internacionales como la APEC, ¿ya? La Asociación del Asia-Pacífico, y la OCDE, que es un organismo de cooperación y desarrollo económico, ¿ya? La OCDE, que dicen. Ya. Aquí está el rol del Estado en una imagen bien clarita. Ya a partir del año 73 termina el estado de bienestar, ¿ya? En que el Estado le otorga a los ciudadanos los derechos que le van a otorgar mayor bienestar social. Por ejemplo, la salud, la educación, la previsión, vivienda también, ¿ya? Y llega a su fin este llamado estado de bienestar y se implanta el llamado estado subsidiario, ¿ya? En que se focaliza, dicen, subsidios estatales a los más pobres y también en que el Estado le entrega recursos a las empresas privadas. En el caso de vende estas empresas del Estado, se las vende a privados, ¿ya? Un ejemplo de subsidio sería, por ejemplo, un subsidio a la vivienda, ya que es algo que se entrega, la persona recibe, pero no tiene que devolver. Lo que tiene que pagar son, por ejemplo, si compra una vivienda, es un crédito hipotecario. Ya. Aquí habla del estado de bienestar para que entiendan por qué la diferencia. En el caso del estado de benefactor o el estado de bienestar se preocupa de, por ejemplo, de que la educación sea, digamos, tenga acceso a todas las personas, ¿ya? El Estado administra eso, en la parte de salud lo mismo, ¿ya? Entonces aquí en la previsión social también garantiza, en este caso, asignaciones familiares, subsidios, etcétera.
que son los que el Estado son los que entrega siempre. Los subsidios, las asignaciones son elementos que el Estado entrega. Ya. ¿Qué implicó el neoliberalismo? Dice, privatización de empresas estatales, o sea, empresas que eran del Estado pasan a manos de privados. Reducción del Estado y recortes del gasto público. El Estado reduce su función y también reduce sus gastos. Acuérdense que ya no intervenía en sectores como la educación, la salud, vendió empresas, ¿ya? Disminuyó el sueldo de los empleados públicos, disminuyó el número de empleados públicos, ¿sí? Dice, desregulación y protección del derecho de propiedad, ¿ya? Reforma tributaria, menos impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para facilitar la inversión. Esa era la idea en esa época. Liberalización comercial y financiera, que significa otorgar créditos. Y como la economía empezó a funcionar bien, se entregaron muchos créditos, ¿ya? Y cuando vino una crisis, la crisis del 82, estos créditos no pudieron ser pagados y iba a traer consecuencias para los bancos y para las personas en general. Incentivos para atraer inversión extranjera. Acuérdense todo lo que es reducción de cobros de impuestos, etcétera, para facilitar que los dineros extranjeros lleguen a Chile y se inviertan. La regionalización, también se hizo un cambio ahí. Antes de esta regionalización, que partió el año 74, existían en Chile, se dividían en provincias, ¿ya? Y son 13 regiones las que parten, son 12 más la región metropolitana que tiene el número 13, y después ya posteriormente nosotros sabemos que se fueron creando más regiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas regiones se fueron dividiendo. En este momento nosotros tenemos 16 regiones en la actualidad, ¿ya? Dice desregulación del trabajo y desincentivo a la organización sindical. Acuérdense que no era obligación pertenecer a los sindicatos y se desprotegió de cierta forma a los trabajadores, ¿ya? ¿Cómo? No pagando indemnizaciones como se pagaban antes, disminuyendo ese pago de indemnizaciones, disminuyendo la protección social al trabajador, ¿ya? El rol del Estado entonces va a cambiar y eso va a afectar directamente a los trabajadores. Ya, lo que dijimos de la educación, aquí está lo que son las escuelas, los liceos, las universidades también, ¿ya? Entonces aquí entran a actuar, el Estado no es el único que actúa en educación, entran a actuar otras personas que son privados, en distintos niveles, en la educación básica, en la educación media, en la educación superior, creándose, por ejemplo, las universidades privadas, creándose los colegios particulares pagados, creándose los particulares subvencionados, que el Estado se encargaba de entregarles una subvención o un subsidio por los alumnos, ¿ya? Por la asistencia en general se paga, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Estado? Reduce su participación y a través de las subvenciones participa en lo que es la educación particular subvencionada y focaliza su gasto en entregar, en algunos casos, porque eso no se hizo siempre, en becas y créditos, ¿ya? Y que muchas veces estas becas y créditos no eran del Estado, sino que eran de la banca comercial, y muchos, por ejemplo, estudiantes se endeudaron con la banca privada, y eso es, digamos, estos créditos eran bastante altos, los intereses, y hay gente que todavía terminó y está trabajando y tiene que pagar todavía un crédito, ¿ya? Y en el caso de la salud, se creó el FONASA, Fondo Nacional de Salud, ya que esto es estatal, y acá se crea entonces lo que son las ISAPRES, ¿ya? Yo puse aquí las que existen en la actualidad y hay otras ISAPRES también, por ejemplo, que son privadas, o sea, son cerradas, me refiero, a que solamente la integran algún otro tipo de trabajadores. Los trabajadores del cobre tienen ese tipo de facilidad. Y otras que surgieron y que después desaparecieron, y que al desaparecer se fusionaron con otra, y la otra mantuvo, la que dominó, digamos, el campo ahí, mantuvo el nombre, ¿ya? Porque hubo otras más, pero que fueron desapareciendo.
Y aquí está, entonces, FONASA versus ISAPRES, o sea, salud pública, perdón, y salud privada. ¿Ya? Y aquí están las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, puse aquí las actuales, hubo otras también, ¿ya? Hubo otras y, por ejemplo, en este momento se me viene un nombre, una que se llamaba Santa María, ya que no existe. Sí, que también se fusionó, porque así no, tenía que fusionarse, porque si no, ¿qué pasaba con los ahorros, los capitales que tenían las personas que cotizaban en estas AFP? ¿Ya? Entonces hay varias acá, y que si ustedes se fijan, hay varias que pertenecen a inversionistas o grupos que son extranjeros, ¿ya? Una empresa ING, BBVA, ¿ya? Que son, en este caso, con capitales extranjeros. Ahora, la obligación de estas son, tal como su nombre lo dice, administrar los fondos de pensiones. ¿Ya? Y que en la actualidad traen bastante problema, y ahí yo les expliqué la otra vez qué pasaba, por qué las pensiones son más bajas. ¿Ya? Son lo que cubren, la cobertura, se le calcula a uno cuando uno llega a una edad de jubilar, la mujer a los 60 y el hombre a los 65, se calcula la proyección de vida, ¿ya? Ahora, los dineros de uno se invierten, y hay 5 alternativas, A, B, C, D y E. El A es el más riesgoso, y el E, el último, el menos riesgoso. O sea, si uno decide, porque uno puede marcar ahí, elegir, digamos, el fondo. Si uno elige el E, es el menos riesgoso, y los dineros corren menos riesgo de que uno los pierda, ¿ya? O que tenga pérdidas, ¿me entienden? Y el A no, el A es el más riesgoso, pero a la vez cuando gana más, ¿me entienden? Entonces corresponde al perfil de cada uno. Si uno quiere arriesgar su fondo, se anota en el A, o si no, se pasa a uno intermedio como el C, y ahí depende de cada uno. ¿Ya? Entonces aquí de estos fondos se sacó lo que se habló del 10%, ¿ya? Que hubo mucho tema ahí. Y acá está entonces cómo funciona este sistema de pensiones, ¿ya? Con pilar obligatorio, el pilar voluntario y el pilar solidario. ¿Ya? Y lo que nosotros decíamos, yo hablé varias veces de empresas que eran del Estado y que después fueron privatizadas. De las más conocidas, por ejemplo, está el agua, ¿ya? Y aquí tenemos nosotros a Aguas Andinas, ¿ya? Que está en manos de empresarios españoles. Está Endesa, ¿ya? Que pasó ahora se llama, y Chilectra también, que son los que tienen la electricidad en él, y que está en manos de italianos. La en Chile, ¿ya? La línea aérea nacional, ahora se llama LATAM, y se fusionó con una empresa aérea brasileña. Y ANSA es Industria Azucarera Nacional, también pasó a manos de privados. Mantuvo el nombre, pero pasó a manos de privados. Entel, lo mismo, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, también era del Estado, también en manos privadas. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces hay varios acá. Esval también es del agua, pero de la quinta región. Colbún de la electricidad. Entonces son empresas, y hay algunas nomás. Sokimich, Sociedad Química y Minera de Chile era esto, y ahora es SQM, y es una empresa en manos de privados, ya que ahora están viendo la explotación, por ejemplo, del litio. Entonces todas estas empresas eran del Estado, y que durante el gobierno manos de privados, ¿sí? Por eso hablamos de empresas que eran del Estado, pasan a privatizarse, ¿ya? Y acá tenemos qué ha significado para Chile la apertura económica, los beneficios económicos, el crecimiento en algunos aspectos, ¿ya? Mejorar la producción interna, pero también trae aspectos negativos. Por ejemplo, la dependencia de la economía chilena de lo que sucede afuera. Nosotros somos muy vulnerables. Cualquier crisis que haya del petróleo, de lo que sea,
en las potencias, China, por ejemplo, que si vuelve a sufrir un nuevo rebrote fuerte, eso nos va a afectar a nosotros desde el punto de vista de la economía, porque China va a cerrar su economía y eso a nosotros nos va a afectar. Si sube el precio del petróleo, lo mismo, ¿ya? Entonces, ahora, todo esto, ¿por qué? Porque Chile se abrió su economía y a través de tratados bilaterales. Unilateral significa que Chile creó toda la legislación necesaria para abrirse al mundo. Legislación económica. Tratados bilaterales y multilaterales, ¿ya? Acuérdense que bilaterales son 2 países y multilaterales es un grupo de países. Por ejemplo, la Unión Europea, ¿ya? Y aquí tenemos algunos de los más destacados, tratados de libre comercio, por ejemplo, con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿ya? En este caso son tratados no solamente económicos, sino que también tienen que ver con la parte política, con la cooperación y con el comercio, ¿ya? Ahora, ¿por qué tiene que ver con todo esto? Porque para firmar un tratado se le exige a Chile la parte, por ejemplo, medioambiental, tener un crecimiento sustentable, ¿ya? Proteger la flora y fauna, un sistema de energía renovable, etc. Y en la parte de política y social, todo lo que tiene que ver con un respeto a los derechos en la parte política, que funcione la democracia, por ejemplo, y que mejoren, por ejemplo, los sistemas de salud, de educación, ¿ya? Etcétera, que son exigencias que traen consigo estos tratados de libre comercio, ¿ya? Y aquí tenemos la consecuencia de esta apertura, que aumentaron las exportaciones, se diversificaron los productos, creció el Producto Interno Bruto, o sea, lo que produce el país. Y aquí algo negativo, la industria manufacturera disminuyó, o sea, la industria nacional disminuyó, ¿ya? Y el recordatorio, chiquillos, ¿ya? Entonces, el miércoles 7 de octubre tenemos la prueba y los contenidos serían modelo económico neoliberal en Chile y la recuperación de la democracia en Chile, que nosotros la vamos a ver la próxima semana, el martes, alcanzamos, entonces al día siguiente tenemos la prueba, ¿ya? Entonces, para que son temas más o menos complicados, pero que si van siguiendo el hilo lo pueden entender, y son temas que son de Chile, ¿ya? Entonces, la próxima semana, ¿qué nos queda? Nos queda ver la segunda parte de la síntesis con la recuperación de la democracia, ¿ya? Cómo pasar de un gobierno que es una dictadura a un gobierno democrático. Y al día siguiente, entonces, se aplica la prueba de estos 2 contenidos. Ya, chiquillos, estaríamos entonces dejando de compartir.